Vamos a la palabra de Dios y vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 2. Mantengamos en oración todas las personas que no pudieron llegar también por la lluvia. Sabe, aquí no estamos acostumbrados a estas cosas. Y así que gracias a Dios que no nevó hoy. Amén. Aleluya. Que no tocó agarrar como le toca a mi familia en Arkansas, prender el carro. ¿Cuánto, baby? ¿1 hora, 2 horas antes de salir? 45 minutos antes de salir hay que prender el carro, ir a empezar a picar hielo en el windshield. Si alguien aquí ha vivido en Nueva York, usted sabe cómo es eso por allá en otros países, en otras ciudades. Picar el hielo al recalentar, mejor dicho, cuidado que apenas salgas a ver el carro te caes, porque también todo el andén está congelado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí llovió, ¿no? Aleluya. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a ir al versículo 2 de nuevo. Versículo 2 dice: y de repente, digan de repente. De repente. Ese es el tema de hoy, de repente. Vamos a poner nuestras Biblias a un lado, orar al Señor un momento, pedirle que nos guíe hoy, nos ayude a comprender y a recibir su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir, Señor, y a recibir todo lo que tengas para nosotros, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. De repente, este evento bíblico que estamos viendo acá, si lo podemos dejar otra vez, Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, del versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ¿y cómo? Juntos. Día de Pentecostés. Por este evento bíblico es que nosotros nos llamamos la iglesia de Pentecostés. ¿Ok? Es un nombre simplemente que nos identifica a algo. Es importante entender de lo que el término pentecostal es. El término pentecostal o Pentecostés, es más, la palabra pentecostal no existía en el vocabulario. Esa palabra era en inglés, Pentecostal. Pero la palabra pentecostal no existía en el castellano. La única palabra en el castellano era Pentecostés, el cual se refería a un festival judío. Y con el uso en la civilización moderna, esta palabra se forzó al castellano. Se forzó a los diccionarios, luego de volverse una palabra de uso describiendo a la persona. Pentecostal es la persona la cual ha pasado por Pentecostés. Amén. Pentecostés. Entonces, Pentecostés en realidad se define de esta manera. Se define de esta manera. Esto fue un festival el cual los judíos hacían 50 días después
de la Pascua. Ustedes han escuchado de la Pascua, Passover, el cual nosotros celebramos todavía, pero hoy en inglés le dicen el nombre Easter, el cual es la Pascua. Amén. La Pascua es la celebración de la crucifixión del Señor. Don't turn the sound off, just that, please. Aleluya. Ahora sí me pueden escuchar. Vamos a empezar otra vez. Hechos capítulo 2. Mentira. Amén. Entonces, vamos a darle un chance a la hermana. La Biblia nos dice, cuando llegó este día de Pentecostés, el día de un festival judío, estaban todos en un cuarto. Cuando dicen todos, estamos hablando de alrededor de 120 personas que estaban reunidas en un cuarto. Y ese era el día en que Dios iba a cumplir su promesa de llenar las almas con el Espíritu Santo. Amén. Ese era el día que el Señor iba a cumplir esa promesa de llenar por primera vez todas las almas con su grande presencia. Entonces, ¿cuándo sucedió? En el día de Pentecostés. Así que cuando una iglesia trata de exaltar este evento, como decir una iglesia pentecostal o una iglesia pentecostés, se está refiriendo a que es una iglesia que cree en lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que cree de que esto es algo real, genuino, que ocurrió en la Biblia y aún continúa ocurriendo 2000 años después. Amén. Es un evento verdadero. Así que no se trata de una denominación. Pentecostal o pentecostés no es una denominación. Como decir luterano, metodista, no es una denominación, sino que es una identificación. Identificándonos con ¿qué? Con un evento bíblico. Es más, este evento, Hechos capítulo 2, versículo 1, marca históricamente el nacimiento de la nueva iglesia, de la iglesia nueva testamentaria. Marca el nacimiento de la transición de Moisés a Jesús. Marca el nacimiento de un cuerpo espiritual, el cual se iba a llamar ahora el cuerpo de Cristo. Amén. Hasta antes de Jesús no existía el cuerpo de Cristo, sino la congregación. La congregación de los justos, como lo dice Salmo 1. Así es como Israel siempre lo llamó, la congregación. Pero luego de este evento se empezó a llamar el cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. No el edificio, no las paredes, no el techo, sino los seres humanos. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice que por un espíritu somos bautizados a un cuerpo. O sea que el Espíritu nos bautiza a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Ahora, esto es un evento real. Amén. Real, genuino. ¿Qué es lo que sucede? Versículo 2 dice, de repente. Sucedió de repente. ¿Qué sucedió de repente? Hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual vino ¿de dónde? Del cielo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esto es una analogía. Lucas está diciendo aquí lo que él está viendo en el Espíritu.
Tiene que entender que uno en el espíritu ve visiones. El Señor te muestra cosas en el espíritu. En el mundo espiritual hay cosas que uno no ve en el ojo natural, pero el Señor lo muestra. Y ellos están viendo en el espíritu lo que está sucediendo. Es como una ráfaga de viento. Son como lenguas repartidas. Son como fuego que está descendiendo sobre cada persona. Eso es lo que él está viendo, percibiendo en el espíritu. Pero en lo natural, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Ahora, déjeme explicarle qué es esto. Esto que está describiendo aquí es el bautismo del Espíritu Santo. Es el bautismo de fuego. Es el bautismo del Espíritu de verdad. Amén. Tiene muchas formas de decirse. Juan el Bautista dijo, hablando de Jesús, dijo: Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. No son dos bautismos, es uno. Es el Espíritu Santo de Dios y es el fuego de Dios. Aleluya. Ahora, cuando uno recibe el Espíritu Santo, algo está sucediendo. Primero, estoy naciendo del Espíritu. ¿Ok? Nazco del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 5. El Señor lo explica de esta manera. Juan capítulo 3, verso 5 dice: respondió Jesús: de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Jesús está haciendo una diferencia en lo que es nacer naturalmente. Yo nací naturalmente hace 35 años y unos meses. Ese fue mi nacimiento natural. Pero luego viene mi nacimiento espiritual. Y mi nacimiento espiritual fue alrededor de casi 14 años atrás. Amén. De 13 a 14 años atrás fue mi nacimiento espiritual. Ahorita hablaremos más sobre eso. Y el Señor Jesús está hablándole a Nicodemo, diciéndole: hay un nacimiento natural y hay un nacimiento espiritual. Lo que es nacido de carne proviene de la carne, es de la carne y opera bajo la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Amén. Es de Dios. Versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario, ¿cómo? Nacer de nuevo. No se maravillen esto de que es necesario nacer de nuevo. Así que lo primero que sucede cuando yo recibo el Espíritu Santo es que nazco del Espíritu. Nazco de nuevo. Versículo 8 explica este evento y lo une a lo que sucedió en el día de Pentecostés. Dice, este es Jesús hablando: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla y no sabes de dónde viene ni dónde va. Esa palabra viento es pneuma, que significa espíritu. El Espíritu sopla y tú no sabes de dónde viene ni dónde va, no lo puedes ver. Pero oyes ¿qué? Sonido, foné. La palabra griega foné, de donde tenemos la palabra en inglés phonetics. Es más, Wikipedia, cuando tú vas, tú pones phonetics en Wikipedia y te dice, viene de la palabra foné, que significa el sonido de un lenguaje. El sonido. Foné es una palabra que describe la importancia del sonido. No tanto el contenido del lenguaje, sino el sonido. En inglés también se usa la palabra utterance. Es como un decir, un dicho, un habla que sale. Y el Señor está hablando esto. Viene el Espíritu y se va a mover. Y va a haber un sonido. Uno no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
¿Qué sucede con todo aquel que es nacido del Espíritu? Viene el Espíritu y sopla sobre ellos y hay un sonido. Amén. Ahora, lo segundo que sucede es de que somos sellados. El Espíritu Santo nos sella. Efesios capítulo 1, versículo 13. Mira lo que dice, 13 y 14, dos versículos poderosos. Efesios 1:13, en Él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos sella. Amén. Cuando yo estaba creciendo en Colombia, la costumbre cultural de todas las escuelas, yo creo que todas, en realidad no conocía alguna que no lo hiciera. Nosotros no éramos una escuela católica, habían escuelas que eran católicas, o sea, que no sé exactamente la diferencia, pero era, la gente, era, mejor dicho, era católica. No sé lo que significa eso, pero era católica. Luego, el resto de los colegios no eran católicos, pero sin embargo, todos los colegios vivían cumpliendo todos los requisitos del catolicismo. Por ejemplo, a cierto grado, no me acuerdo si era en séptimo grado, octavo grado, todos los estudiantes son preparados para la primera comunión. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en ese tiempo, era bien joven y uno tiene que ir a la preparación de la primera comunión y todo esto. Yo me acuerdo, yo estaba preocupado porque había que confesar los pecados y yo estaba un poquito preocupado. Yo creo que yo practiqué en mi mente lo que iba a decir y en serio, yo estaba un poquito preocupado. Y pasé por este acto, lo que es la primera comunión. Pero luego, en mi último grado, entramos, mi clase fue preparada para lo que es conocido como la confirmación. ¿Ok? La confirmación. Yo en realidad no sabía lo que era, aunque lo hice, y todos lo hicimos. O sea, es como que no me acuerdo ninguna persona que no lo haya hecho. Estoy seguro que uno podía optar afuera, pero lo que yo recuerdo es todo lo hicimos. Pero luego más adelante me di cuenta de qué es la confirmación. Y me di cuenta luego de ya venir al Señor y empezar a leer la Biblia por mí mismo y comprender las Escrituras, de que esta organización enseña de que la confirmación es cuando eres sellado con el Espíritu Santo. Entonces ese es el acto de confirmarte. ¿Por qué? Porque Efesios nos lo dice. We can leave it there. Efesios 1:13 dice de que cuando creemos luego somos sellados. Ahora hay un problema con esta forma de interpretarlo, de que el ser sellados o confirmados por el Espíritu es un acto verdadero y es un acto que sucede realmente. No es una ceremonia y no es una analogía, no es algo que yo pueda hacerlo por medio de algún rito o por medio de alguna clase de servicio, procesión o ceremonia. No, es algo verdadero que viene de Dios al creyente sin necesidad de nadie que intervenga en ese acto. Es un acto celestial. Amén. Es un acto celestial que yo no puedo programarlo. No puedo ponerle una fecha y decir este día voy a ser sellado. Este día voy a ser confirmado por el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo ha determinado desde antes que yo naciera, este día te voy a llenar. Este día voy a descender sobre ti. Amén. Y todos tenemos un día diferente en el cual el Señor ha venido sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para sellarnos. Amén. ¿A quién le está hablando Pablo? Esta carta, ¿a quién es? ¿Qué dice allá abajo? Efesios. O sea, es un grupo de efesios. Los efesios son ¿de dónde? De Éfeso. Amén. Entonces Pablo le está diciendo, cuando oyeron la verdad y cuando creyeron en Jesús,
ustedes fueron sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo prometido desde antigüedad. Desde los profetas hablaron de esta promesa. Ahora, ¿podemos leer nosotros cuándo ocurrió esto? Sí. Podemos ir juntos al libro de Hechos, capítulo 19. Y en Hechos 19 es el comienzo de la iglesia en Éfeso. Hechos 19, versículo 1. Quiero que ponga atención conmigo. Estamos viendo lo que sucedió. Hechos 19, 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, el apóstol Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos. Ahora, estos no eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Ok? Y él lo va a aclarar. Hallando a ciertos. Esto es como mira el lenguaje. Él dice hallando a ciertos discípulos. Él no dijo hallando a los discípulos, sino hallando a ciertos discípulos, a un grupo de discípulos. Versículo 2. Les dijo o les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: no. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Este grupo de discípulos en Éfeso, Pablo él es misionero, él viaja por todo el mundo conocido y está llevando el evangelio. Llega a Éfeso, ve a discípulos de Juan el Bautista. La primera pregunta es: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: no sabíamos que podíamos. No sabíamos que existía tal cosa. ¿Por qué? Porque no son discípulos de Jesús. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Es como decir, ¿en dónde está su fe? Es la pregunta. ¿En qué han tenido su fe? ¿Cuál es su fe? Esa pregunta que está haciendo Pablo es como si tú lo dijeras a alguien: ¿a qué iglesia vas? O sea, ¿a quién sigues tú? ¿Qué es lo que sigues tú? Y ellos le respondieron: somos discípulos de Juan, el bautismo de Juan. O sea, hemos sido bautizados por Juan el Bautista y seguimos su palabra. Juan el Bautista ya estaba muerto, y Juan el Bautista era una persona que ya había cesado, porque él vino y ministró hasta Jesús. Y Jesús tomó de ahí en adelante el batón y empezó a ministrar. Pero aquí está en el versículo 4, es lo más importante. Le dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. O sea, ¿qué está haciendo Pablo? Diciéndole: necesito ahora que pongan su fe en Jesús. Ustedes, siendo discípulos de Juan, tenían fe en la palabra, Torá, Tanakh, el Antiguo Testamento, en Moisés, en Dios, Jehová, Yahweh. Pero ahora le está diciendo: deben ahora creer en Jesús como el Mesías y su Salvador. Versículo 5. Él dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entraron ahora en la fe, proclamaron su fe, creemos en Jesús, y por lo tanto fueron bautizados en Jesús, en agua. Y el versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Entonces, cuando volvemos a Efesios capítulo 1 versículo 13, Pablo está recordándole a los efesios lo ocurrido. Efesios 1:13, ¿qué está recordándoles? En él también vosotros Éfesos, habiendo oído la palabra de la verdad, la cual Pablo mismo se las trajo a ellos, y el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Jesús, ya no solamente en Yahweh, sino ahora comprendiendo que Jesús es Jehová manifiesto en carne, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque ese día el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Entonces, primeramente, nosotros nacemos del Espíritu cuando somos bautizados. Segundo, somos sellados.
El Espíritu nos sella. Hay un sello espiritual que sucede por el Espíritu. Ahora, algo que vemos evidente, tanto en el libro de Hechos, tanto en Hechos capítulo 2 como en Hechos capítulo 19, en Hechos capítulo 10, y ahorita vamos a leerlo, era lo que sucede cuando alguien es bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que nos llena de repente, digan de repente. Esta confirmación o este sello es de repente. Viene de los cielos. Es más, la palabra de repente, en griego, afno, esta palabra de repente significa no solamente que es de repente, sino dice sin aviso. Sin aviso. Sin estar preparado. Y esto es importante, porque yo no tengo que hacer una procesión o yo no tengo que hacer un rito de purificación para hallarme digno de que el Espíritu Santo descienda sobre mí. Amén. Yo no necesito hacer un rito de purificación. Yo lo único que necesito es fe en Jesús. Fe en Jesús. Es lo único necesario para este gran bautismo del Espíritu Santo. Yo no necesito limpiar todos mis caminos, enderezar todas mis veredas. Es más, si yo hago eso, ya no es Dios, sino es mi propia justicia. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito el Espíritu Santo para que el Espíritu enderezca mis veredas, para que el Espíritu ayude mi camino, para que me des fuerzas, amén, y me lleve a la verdad, porque la Biblia dice que es el Espíritu de verdad el cual os guía a toda verdad. Amén. Entonces, para eso es necesario. Ahora, viene de repente. ¿Y qué es lo que sucede cuando este Espíritu viene a confirmarnos? Es algo poderoso. Mira lo que dice el siguiente versículo, versículo 14. Que es que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol? El Espíritu Santo es el down payment, es la cuota inicial de tu herencia en la gloria. El Espíritu Santo es la prueba de lo que vas a ver en la gloria. Es el comienzo. Dios te está dando un poquito, un avance, un adelanto de lo celestial. Las arras de nuestra herencia. Cuando llegues a la gloria te va a dar toda tu herencia, todo lo que Él tiene para ti. Pero por ahora en la tierra te da un pedazo del cielo y te dice: aquí mi hijo, lo prometido. Amén. La cuota inicial de tu herencia, los primeros frutos de tu herencia, aquí están. Vas a recibir este Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora, cuando volvemos a Hechos capítulo 2, versículo 2, dice: de repente vino del cielo un estruendo recio, un sonido, un estruendo recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, es muy importante entender, es como yo estaba en un estudio bíblico este miércoles en una casa, y yo les estaba leyendo estas escrituras a una familia. Yo les decía: ok, ¿cómo suena esto? ¿Te suena extraño? ¿Suena completamente normal, como otro día en la tierra? Hablando del tema de lo que es hablar en otras lenguas, ¿sí? Suena normal. Y luego de como que se dieron cuenta que yo quería saber de verdad su perspectiva. Pero en realidad suena un poquito extraño. Y dije: exactamente. Y debe ser extraño, que para mí no es nada normal. Todavía no es normal. Amén. A las cosas terrenales y no natural. Y yo le dije: ¿sabes qué? La perspectiva que todo el mundo tiene es la misma perspectiva que ha habido por 2000 años. Porque ese mismo día
hubo una perspectiva de asombro y como decir, wow, ¿qué es esto? Esa era la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan extraña? ¿Verdad? Por eso, más adelante en el mismo Hechos capítulo 2, cuando tú lees más adelante lo que empieza a suceder, Hechos capítulo 2, y vamos a leer, digamos, en el versículo 6. Versículo 6 dice, y cuando ocurrió esto, cuando ocurrió este estruendo, porque fue un estruendo, imagínate un grupo de alrededor 120 personas en un lugar alto, en medio de un festival judío, donde hay miles de personas en la plaza, y estas personas están en downtown, allá arriba, en el aposento alto, y viene este estruendo. El estruendo era el hablar en otras lenguas. Ese era el estruendo, lo que estaba ocurriendo. Y dice que se juntó la multitud, todos empezaron como, oye, ¿qué? Empezaron a mirar allá arriba, ¿qué es esto? Y ellos bajan y salen a la calle a mirar a la multitud. Y dice, estaban confusos. Primera perspectiva del mundo, de la gente que no había tenido la experiencia, estaban confundidos. Es decir, pero ¿qué es esto? Estaban confusos. ¿Por qué cada uno? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es como decir, esta gente, estos israelitas, están hablando en otros lenguajes. ¿Y cuándo aprendieron ellos estas palabras? Siguiente verso. Y estaban atónitos. Entonces primero confusos, luego atónitos y algunos maravillados. Porque los que estaban maravillados decían, ¿no son estos galileos los que están hablando? O sea, estos son un grupo de pescadores. ¿Y qué hacen estos pescadores hablando en estos diversos lenguajes? Estos que hablan, versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque habían personas de todas las regiones, versículo 9, más adelante los partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Aquí está lo que estaban diciendo, las maravillas de Dios. Aleluya, aleluya. Lo que ellos estaban hablando en otras lenguas, que Pedro no entendía, que Juan no entendía, que Santiago no entendía, que Andrés no entendía, que Judas no entendía. Y no es Judas el Iscariote, sino el otro. Que estas personas no entendían. Los otros que sí entendían, decían, están hablando las maravillas de Dios. Porque ellos sí comprendían esa lengua. Porque el poder en ese momento, lo sobrenatural, es que Dios te llena con el Espíritu Santo y que cuando alguien habla en esa otra lengua, tú no lo sabes, es sobrenatural, es dado a ti sobrenaturalmente. Tú no sabes lo que es. El enfoque no es el contenido en realidad de comprender el lenguaje. El enfoque es que es algo sobrenatural. Es una señal sobrenatural. Versículo 12. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos. Entonces quedaron atónitos y quedaron perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y luego está la otra clase de observación, versículo 13. Mas otros burlándose decían, estos están ebrios, estos están llenos de vino. Obvio. ¿Sabes por qué dicen que están llenos de vino? Porque están en medio de la fiesta de Pentecostés. Y los festivales de los judíos todos son con vino. Entonces ellos dijeron, estos empezaron temprano. Empezaron la rumba. Estos eran fiestas diferentes. Todos los festivales judíos tienen vino. Y todavía tienen vino hoy en día. Y ellos beben y todavía y se regocijan en el vino. La única diferencia es que
Dios luego más adelante nos dio el Espíritu Santo. Y por eso en Efesios dice, no seáis llenos de mosto, mas sed llenos del Espíritu Santo. Donde Él dice, lo que ellos hacían con el vino en sus festivales, yo lo he cumplido y ahora he derramado mi gozo sobre ustedes para hacerlo en el Espíritu. Pero ellos estaban llenos, esos festivales eran llenos de vino. Y el siguiente versículo, por eso Pedro dice de esta manera. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que apenas es la hora tercera del día. Él dice, son las 9 de la mañana y ustedes bien saben que todavía no ha empezado el vino. Les está aclarando a sus compatriotas judíos. Pero esto, versículo 16, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Te quiero que aclararte esto en tu mente. En el mundo, la gente le ha tenido temor a lo extraño, lo que dice, pero esto, como yo le dije a esta familia que estaba dando este estudio, yo le dije, suena extraño, ¿verdad? Ustedes no son los únicos que han pensado esto. Pero está en la Biblia, así que estamos a salvo. Mientras esté en la palabra de Dios, amén. No, esto no es la palabra de Dios. Mientras esté en la palabra de Dios, amén, estamos, ¿cómo? A salvo. Si tú crees en la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que lo que acabé de leer, el acontecimiento, dice, esto es lo dicho por el profeta Joel del Antiguo Testamento. Y para tu referencia más adelante es Joel capítulo 2 versículo 28. Sin embargo, Pedro lo habló como lo escribió Joel, en memoria por el Espíritu Santo. Versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Siguiente verso, versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo dije en el servicio esta mañana en inglés. Yo estaba hablando con una persona que he llegado a ser amigo, se llama Ron, que él trabaja en Logos en Washington State. Y estamos hablando sobre las cosas que yo compro para estudiar, los libros que yo compro para estudiar. Y de repente empezamos a hablar sobre su testimonio y me dijo que él había ido a una iglesia pentecostal joven y él nació espiritualmente, o sea, él se convirtió a Jesús en las asambleas de Dios, el cual es una iglesia también considerada pentecostal por muchos años. Y entonces cuando él me dijo eso, yo le pregunté, Ron, cuando tú fuiste a esa iglesia, porque hoy en día está yendo a una iglesia luterana, y cuando tú fuiste a esa iglesia, te hablaron sobre el bautismo del Espíritu Santo, porque yo sé que las asambleas de Dios hacen eso, hablan sobre eso. Y me dijo, sí, yo traté 3 veces de recibir el Espíritu Santo, pero no sucedió. La primera vez trajeron un especialista, luego fue él lo llamó especialista, no sé por qué, pero esas son las palabras exactas que dijo él. O sea, de pronto alguien especializado en el derramamiento del Espíritu Santo. Luego otra persona y él dijo, pero al final de cuentas nunca pasó y a mí se me olvidó. Y llevan años. Y entonces él me dijo también, sí, lo que pasa es de que yo pensé en un punto que lo había recibido, pero luego ya como que se me fue, o sea, me di cuenta que no era real, porque yo sentí como que la gente me estaba tratando como de decir que repitiera algo. Y en realidad que la lengua esto, y entonces él dijo, y en realidad no pude, no sucedió. Y él me dijo, pero porque yo pienso que esto debe ser algo espontáneo. Y yo le dije, tienes toda la razón, es espontáneo. Tú no puedes decirle a alguien repite después de mí, no está en la Biblia. Pablo no le dijo a los Efesios, ok, ya que están bautizados, ok, repitan después de mí, ¿listo? Están llenos del Espíritu Santo.
Y una vez estaba hablando con un joven y me dijo que fue a una iglesia muy grande, si digo el nombre todos lo conocen, así que no lo voy a decir. Y de repente él me dijo que cuando lo llamaron al altar para el derramamiento del Espíritu Santo, le dijeron: empieza a repetir después de mí. Y le dijeron: no, es que al principio es como que estamos calentando el motor para que luego Dios pueda venir. Entonces empieza a soltarte ahí como que we're trying to crank it up. Y luego viene la gloria. Y obviamente todo eso no es de Dios. Así no funciona Dios de ninguna manera. ¿Ok? Eso no es Dios. Ahora, lo importante, y ahorita vamos a hablar cómo es Dios, pero lo importante cuando tú lees estos versículos, y lo que yo le dije a Ron, retrocedamos al versículo anterior. Lo importante es, Joel y Pedro no están hablando de la importancia. No es lo que hacen las hijas, lo que hacen los jóvenes, o lo que hacen los ancianos, lo que hacen los siervos. No, lo que Joel está diciendo es que esto es para todos. Y él está mencionando todas las clases sociales. Está mencionando hijos e hijas, jóvenes, ancianos. Y luego en el versículo 18 menciona siervos y siervas. ¿Qué quiere decir? De que ahora Dios está profetizando que va a venir el día donde la manifestación sobrenatural no va a ser solamente para el sumo sacerdote, no va a ser solamente para los profetas como Samuel, no va a ser solamente para los reyes como Saúl y el rey David. No, vienen los días donde esto va a ser derramado sobre toda carne, absolutamente toda persona, tanto niños como niñas, ancianos y ancianas, esclavos, esclavas, toda clase de personas, toda generación tiene esta bendición de poder recibirlo. Amén. Y eso es lo que Pedro está aclarando a todo este grupo de personas. Esto es el cumplimiento de la promesa. Por eso en el versículo 37, Hechos 2:37, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué es lo último? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Quiero que aclares mucho lo que está diciendo Pedro. Pedro no está hablando de distancias, porque primero dijo vosotros, hijos. ¿Quiénes son hijos? La próxima generación. Y los que están lejos, el resto de las generaciones. La promesa es para vosotros, para todo el que el Señor vuestro Dios, ¿qué? Llamare. ¿Llamare a dónde? A su reino. Llamare a su reino. Aleluya. Ese es el enfoque, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y yo estaba hablando con Ron y yo le dije: Ron, esto es para ti. Porque Dios me trató conmigo en la oración esa mañana antes de hablar con Ron, de que le hablara a él sobre el Espíritu Santo. Yo le dije: Ron, y él me dijo: es increíble que me estés diciendo esto porque se me había olvidado por años. Y me dijo: voy a empezar otra vez a estudiarlo. Y yo le dije: Ron, esto es para ti, es para todos. Si Dios tuviera un regalo para ti, ¿por qué no recibirlo? Amén. Si Dios tiene algo que quiere darte, el cual la Biblia llama la promesa del Padre. Amén. Oh, aleluya. Aleluya. Hechos 1:4, 5 y 8. Dice:
Estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. La promesa del Padre, amén. ¿Sí ve lo que está diciendo Jesús, no? La promesa del Padre. Y el siguiente verso él explica cuál es la promesa. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa del Padre. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. Ahora, ¿cómo viene? Y así terminé diciéndole a Ron: ¿cómo viene el Espíritu, Ron? El Espíritu viene de repente. El Espíritu viene de repente, por su gracia. Amén. Yo lo presencié en mi vida. Yo entré a la iglesia hace 14 años, diciembre 6 del 2001. Entré a esa iglesia. Fui bautizado en el nombre de Jesús. Una semana después, o sea que había pasado por un servicio más. Era un martes, diciembre 13 del 2001. No, mis veredas aún no habían sido aplanadas. Mi librería estaba llena de libros de budismo. Mi música estaba llena de New Age. Todavía. Amén. Todavía mis amigos eran los mismos. Nada había cambiado en mi vida. Lo único que había cambiado es la dirección de decir: ahora voy a Jesús. Ahora quiero conocer a Jesús. Traté esto por mucho tiempo. Es más, cuando me bauticé tenía un rosario. Traté esto y nada trajo satisfacción. Porque yo no venía, yo no necesitaba una pequeña dosis de religión. Ese es el problema. Por eso es que Dios confunde la religión cuando trae personas de la oscuridad como yo. Cuando te trae a ti el alcohólico, cuando te trae a ti el drogadicto, cuando te trae a ti, confunde a los doctores, confunde a los filósofos. ¿Por qué? Porque alguien como yo decía: yo no necesito ningún rezo, yo no necesito ni agua, yo necesito algo verdadero, ¿ok? Yo no tengo tiempo ni fuerzas para andar perdiendo el tiempo. Y cuando yo vine al Señor, Él me llevó directo a un encuentro con Él. Amén. Sin simbolismos, sin intercesores ni intermediarios, sino justo, directo, donde Él te guía y te dice: haz esto. Y una semana después, donde nada había cambiado en mi vida, manejando mi auto, de repente cayó el Espíritu Santo sobre mi auto. Imagínate eso, no manejando el auto y de repente no tenía los hermanos alrededor haciendo así, di esto, di aleluya, di amén, di aleluya, di amén. No, eso no estaba ocurriendo. No había nadie, no había ni una voz en ese auto, no había música, no habían palabras saliendo de mi boca. No estaba pidiendo ni buscando, pero el alma estaba abierta a Dios. A Dios. Y de repente cayó sobre mí el Espíritu Santo. Fui bautizado por ese Espíritu y comencé a hablar en otras lenguas. En ese instante, en ese momento, tal como la Biblia lo ha dicho. Ese fue un bautismo que Dios trajo y el cual Él puso sobre los creyentes. Es el regalo del Padre, la promesa del Padre.
Amén, es algo prometido, es un regalo, es una bendición. Amén. Y tenemos que darnos cuenta que esto es lo que Dios desea darnos a todos. ¿Sabes? Nosotros no somos salvos. Y esto es lo que yo le dije a Ron al final. Yo le dije, Ron, tú como yo nos fascina estudiar. A mí me gusta estudiar. Yo me puedo meter 6 horas, 7, 8 horas en mi oficina a estudiar griego, hebreo, arameo, comentarios, toda clase de cosas. Pero yo le dije, Ron, eso no me salva. Porque la salvación no es por conocimiento. Amén. La salvación no viene por conocimiento. Si fuera así, no seríamos mejor que los gnósticos, porque los gnósticos enseñaban que la salvación es por conocimiento, pero la salvación es por fe. Es por fe. Y Dios nos da su espíritu por fe. Dios nos regala su presencia por fe. Amén. Así que ¿qué estoy exhortándonos hoy? De que comprendamos de que los moveres del Espíritu son de repente. Cuando sientas, si nunca has tenido esta experiencia de ser bautizado por el Espíritu Santo de esta manera, como está en la palabra de Dios, déjame darte las noticias y la esperanza que todavía ocurre. Si alguien me viniera a decir a mí, no, pastor, espérese, es que las lenguas ya cesaron, eso se acabó, eso ya no existe, porque 1 Corintios 13 dice que las lenguas cesarán. Si alguien dice eso, yo le diría, lo siento, viniste muy tarde, porque ya ocurrió. Ya ocurrió. ¿Qué puede uno decirle al testimonio? Amén. El testimonio de millones de personas alrededor del mundo que están teniendo esta experiencia. Amén. ¿Qué podría decirse de eso? No hay forma. Es que uno nunca puede pelear con testimonio. Amén. Aún más cuando es bíblico. Sí, la palabra en 1 Corintios 13 dice que las lenguas cesarán cuando lo que es perfecto se manifieste. ¿Qué quiere decir? A la venida del Señor Jesús. A la segunda venida del Señor Jesús, la profecía, las lenguas y dones espirituales cesarán y solamente permanecerá el amor por la eternidad. Amén. Pero por ahora aún las obras misteriosas del Espíritu continúan funcionando en la tierra. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento en esta tarde? Quiero exhortar a alguien hoy. La promesa del Padre es para todos. No necesitamos batallar teológicamente. El problema que a veces personas no reciben esto es más porque están batallando teológicamente con el Espíritu Santo. Algo que yo, al terminar mi conversación con Ron, cual una iglesia luterana, yo terminé de esta manera. Yo le dije, Ron, el pecado no para la presencia de Dios. Yo he tenido personas alcohólicas, borrachas o personas drogadas y han recibido el Espíritu Santo en ese momento. ¿Por qué? Porque el pecado no nos puede separar de Dios y no puede parar la obra de Dios en ese momento. Pero yo le dije, pero si hay algo que para la obra de Dios, y es tu mente. Usted sabe, la persona que está quebrantada, vino de la calle, borracha. Hemos tenido tantas personas, y no solamente digamos acá, pero alrededor de Estados Unidos. Amigos míos, pastores, me han contado, esta persona entró borracha, pum, recibió el Espíritu Santo, lo bautizamos. ¿Por qué? Porque esa persona viene con hambre y con sed. Simplemente viene con hambre y con sed. ¿Qué es lo único que para la obra sobrenatural de Dios? Es la mente. La teología humana, el humanismo, la mente, donde empezamos a ponerle un pare a Dios, a decir, oh no, pero ¿cómo así? Oh no, pero me enseñaron esto, oh no. No, ahí es donde aplican las palabras de Jesús, donde Jesús dijo que tienes que hacerte como niño para venir al reino de los cielos. Tú no puedes venir al reino de los cielos con grandes grados de conocimiento, filosofía y teologías. No, tienes que venir como un niño. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es un niño? Un niño es el que tú le dices, tírate y yo te cojo.
Ese es el niño. Tírate. Le digo a mi hijo, tírate de las escaleras, y yo lo agarro. Él se tira. ¿Por qué? Porque así es las cosas del reino de los cielos. Las cosas del reino de los cielos son espontáneas, son de repente y requieren fe. Pedro le dijo a Jesús: si eres el Señor, hazme que yo camine sobre el agua. Jesús le dijo: ven. ¿Por qué? Es de repente, es espontáneo. ¿Y qué hizo Pedro? Dijo: ok. Se bajó del agua y luego dijo: estoy caminando sobre el agua. Y se hundió. ¿Por qué? Porque de repente la mente entró y la mente no pudo procesar lo sobrenatural en ese momento. La mente quedó corta. Y la mente siempre va a quedar corta en las cosas sobrenaturales. Se confunde y se pierde. Y por eso es importante cuando venimos al Señor ser así como un niño, decir: Señor, lo creo. O ser más honestos, como el hombre que le dijo: Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayúdame a recibir todo lo que tú tienes. Y esa es mi oración hoy aquí, es que todos recibamos todo lo que el Señor tiene. Puede ser hoy, puede ser en tu casa, puede ser durante este avivamiento que vamos a empezar este viernes, amén. Puede ser en tu sala, en cualquier lugar el Señor puede hacer la obra milagrosa. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo desea llenarte, desea bautizarte, desea darte la promesa celestial del Padre, desea darte lo que Joel habló: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es algo que proviene de los cielos, aleluya. Y es la bendición de Dios, aleluya. Vamos a acercarnos a este altar para terminar y simplemente permitir que el Señor haga lo que sea que Él quiera hacer sobre tu vida, aleluya, en el nombre de Jesús. Que el Señor, yo deseo que de pronto nuestra fe empecemos a prepararnos para este avivamiento, donde nuestra fe empieza a ser una fe de niño, una fe que lo cree todo, que todo es posible, aleluya. Una fe que diga: Señor, no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti, maestro. Aleluya, así es. Si solamente empiezas a decirle eso al Señor y que Él empiece a ministrar en tu alma, aleluya. De repente el Espíritu puede venir a ti y quebrantarte. De repente el Espíritu puede venir a ministrar a tu alma. De repente el Espíritu puede venir a derramarse sobre tu ser, sobre tu alma, y empiezas a sentir las lluvias celestiales, aleluya. Las lluvias de los cielos. De repente las lágrimas pueden empezar a correr. De repente tu alma puede sentir el calor de la presencia de Dios, aleluya. Y cuando eso empiece a ocurrir, simplemente haz lo que el Señor te diga. Entrégate. De eso se trata, entregarnos. Entrégate al Señor. Entrégate a Él. Entrega tu fe. Entrega tus palabras. Entrega tu alabanza. Y permite que Él te sature. Permite que Él te llene. Permite que Él te bautice. Permite que Él te sature. Aleluya, con su presencia. Oh, aleluya, que el Señor empiece a rociar de su presencia. Algo está cayendo aquí. Oh, aleluya.